Buenos días. El título de mi ponencia es Efectos del calentamiento global sobre animales silvestres terrestres en diferentes relieves de la Orinoquia andina. Una deducción filosófica. Mi nombre es Juan Elías García Pérez y represento a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, Guanare, Portuguesa, Venezuela. Las especies son consideradas como las unidades fundamentales de la biodiversidad y cada una de ellas tiene relaciones particulares e invariantes con su ambiente natural, tanto biológico como físico. El conjunto de estas relaciones constituye el llamado nicho ecológico. Partiendo de la premisa de que el concepto de especie, ontológicamente más parsimonioso que existe, y que unifica a todos los demás, es considerar a las especies como sistemas naturales. Una de las características de los sistemas es presentar una estructura externa que implica relaciones entre los miembros de los componentes del sistema con el ambiente externo. Y esas relaciones son prácticamente invariantes. Esta característica puede ser equivalente en términos biológicos a lo que es el nicho climático o nicho greeneliano de cada especie. Una propiedad que tienen las especies es que conservan su nicho, especies o grupos de especies muy emparentadas, mantienen nichos bastante parecidos. Esto se llama conservatismo de nicho. Esta dimensión del nicho ecológico es la responsable de los efectos que el calentamiento global pudiera ocasionar sobre los seres vivos. Conociendo que las especies del trópico, por el simple hecho de vivir en lugares donde no existen las 4 estaciones, donde las temperaturas anuales son más o menos constantes, a diferencia de zonas extratropicales donde varían mucho, tienen una fisiología o ámbitos de tolerancia térmicos muy estrechos, que son mucho menores que los ámbitos de las especies de zonas extratropicales. Esto hace que tengan distribuciones más restringidas. Esa misma condición resulta en una mayor biodiversidad, pero con la mayoría de las especies presentando distribuciones restringidas. Nuestro objetivo de trabajo parte de la premisa de que si las especies son sistemas, ¿cómo deducimos los efectos que tiene el calentamiento global sobre especies de lagartos de los géneros Amoeba y Nemidophorus que habitan en distintas estructuras de relieve con diferente posición altitudinal en la Orinoquia andina? Simplemente nosotros vamos a deducir, a partir de que las especies son sistemas, cómo sería el comportamiento de los sistemas en los diferentes lugares. Bueno, se examinaron las distribuciones de las diferentes especies de lagarto de los géneros Amoeba y Nemidophorus en una transecta Orinoco-Andes. Aquí sería más o menos la orientación de la transecta. Existen evidencias de desplazamientos verticales de nichos climáticos, trabajos clásicos de Van der Hamen, realizados en la sabana de Bogotá, con registros palinológicos y de Salgado Labouriou, nos indican un comportamiento de las biotas montanas que ascendían o descendían dependiendo de la dinámica climática del Pleistoceno. Usaremos como premisa de trabajo
la siguiente. Primero, usaremos el concepto de especies como sistema. Las especies son sistemas. Segundo, vamos a tomar por cierta la hipótesis de Janssen, que las especies tropicales, por vivir en ambientes con temperaturas casi constantes, tienen ámbitos de tolerancia térmicos menores que las especies que habitan regiones extratropicales. La tercera premisa sería que existió una asimetría en cuanto al comportamiento de las biotas en periodos glaciales e interglaciales, pues mientras en alta montaña los pisos pudieron bajar 2.500 metros sobre el nivel del mar, en tierras bajas el nivel del mar fluctúa apenas 120 metros. O sea, 20 veces más pronunciado el efecto en la montaña. Registros tomados de manera no sistemática, pero nos indican desplazamientos altitudinales de las poblaciones andinas del género Nemidiophorus de más de 400 metros en un lapso de tiempo de unos 25 años, lo cual indicaría una alta sensibilidad a los cambios de temperatura. Ellos son considerados termorreguladores conformistas y unos exotermos estrictos. O sea, su temperatura corporal depende casi que exclusivamente del ambiente. Una especie de piedemonte puede seguir su nicho climático, lo que nosotros estamos viendo, ascendiendo si las temperaturas aumentan o descendiendo si las temperaturas disminuyen, pero en todo caso siguiendo sus condiciones de nicho. Por lo tanto, esas especies, la hipótesis sería que esas especies son muy estenotérmicas. En ameiba conseguimos una sola población andina, no detectamos esos cambios en esa población, pero hay que considerar que esas especies, muchos autores las señalan como parcialmente endotermas. Deduciendo que una especie de tierras bajas en las zonas tropicales, que no tiene para dónde migrar altitudinalmente ni latitudinalmente, buscando sus condiciones de nicho ecológico, el nicho grigneliano, existiría una presión que pudiera romper la estructura externa del sistema. Ponemos el caso, una población que está en las llanuras aisladas de las montañas por grandes ríos. Entonces la especie simplemente, o los individuos de esa especie, no tienen manera de ascender altitudinalmente porque están muy lejos de la montaña. Les queda otra opción, migrar latitudinalmente hacia los polos, pero estando en una zona tropical, no hay manera de que sea una característica viable. Más bien esa característica se hace viable cuando estamos por encima de los 45 grados de latitud. Si la respuesta ecológica de estas especies incluye desarrollar fisiológicamente un ámbito de tolerancia más amplio, esta sería la adaptación de las especies que no pueden migrar mientras buscan sus condiciones óptimas. Las especies tropicales, que por sus características fisiológicas tienen ámbitos de tolerancia térmico bien estrechos, son organismos estenotérmicos, deben además presentar respuestas diferenciales a las fluctuaciones de temperatura durante los periodos de glaciaciones y periodos interglaciales. Se deduce que las especies montanas, las cuales pueden ascender y descender altitudinalmente buscando sus condiciones óptimas de temperatura, deben ser más estenotérmicas que las de tierras bajas, porque éstas no pueden desplazarse y reciben con mayor intensidad los efectos de los cambios térmicos.
Aquí podemos deducir también que las presiones selectivas sobre el nicho climático son distintas en poblaciones montanas a las presiones de poblaciones en tierras bajas aisladas de cualquier montaña. Siguiendo el concepto de especies como sistemas, estas especies deben considerarse diferentes. En caso de existir gradientes en algunos caracteres, estos se deberán a hibridizaciones entre individuos de dos especies, como es de esperar si son sistemas, y no a una diferenciación gradual de individuos de una especie por adaptación a un gradiente térmico, como postularía. Por último, a manera de despedida, este trabajo está basado parcialmente en la siguiente publicación, donde además están las referencias mencionadas. Publicación está en la revista Ludus Vitalis, volumen 29, número 56, de 2021, aun cuando fue publicado en el 2022. Muchas gracias por su atención.